Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Qué mueve las entrañas geológicas del Golfo de México? ¿Cómo se transformaron los mariposarios en centros de conservación? ¿Y qué está ocurriendo con las ciudades que hoy marcan agenda mundial? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El Golfo de México no siempre tuvo la forma que hoy conocemos. Es el resultado de más de 150 millones de años de movimientos tectónicos. Esa historia revela cómo la apertura del océano creó ecosistemas cruciales y zonas de intensa actividad energética. Hoy veremos cómo estos procesos geológicos siguen moldeando el territorio y por qué son clave para entender su vulnerabilidad actual. Al principio de su larguísima historia, la Tierra era una masa de roca fundida. Con el tiempo, millones de años, la superficie del planeta se enfrió y nuestro mundo pasó de ser un lugar incandescente a uno donde el agua pudo existir en estado líquido. Al enfriarse, se formó una delgada capa sólida, la corteza terrestre. Abajo de ella sigue existiendo un mundo en constante movimiento, una capa elástica que, impulsada por el calor interno del planeta y la presión a la que está sometida, se mueve y arrastra enormes bloques de la corteza terrestre, las placas tectónicas. Estas placas chocan, se separan, giran, se hunden una bajo otras y al hacerlo se estiran o se compactan, moldeando así la superficie de nuestro planeta. La Tierra ha cambiado desde sus orígenes y tenemos evidencias de que hace unos 300 millones de años todos los continentes estaban unidos en uno solo, Pangea. Pero el movimiento lento e imparable de las placas tectónicas lo fracturó, dando origen a dos grandes masas de tierra, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, separadas por el antiguo mar de Tetis. Con el tiempo, entre la separación de lo que hoy es África y América, se formó una grieta donde se creó nuevo suelo oceánico. Esta depresión se llenó de agua, dando origen al Océano Atlántico. A medida que el Atlántico se expandía, la corteza terrestre se estiró y adelgazó, y formó depresiones o cuencas en la Tierra. En el oriente de estos dos continentes que se separaban lentamente, el agua de mar entró a una cuenca, llenándola completamente. Así nació lo que sería el Golfo de México, y los procesos geológicos continuaron. En lo que hoy es la costa del Pacífico, una placa se deslizó bajo otra, proceso que generó la formación de imponentes cadenas montañosas. El Golfo de México comenzó a tener una forma parecida a la actual. La península de Yucatán estuvo cubierta por mares poco profundos durante millones de años. Allí, los restos de corales, conchas y esqueletos de peces se acumularon, formando una plataforma submarina de roca caliza que terminó por emerger. La erosión de las montañas y el transporte de sedimentos hacia el Golfo de México contribuyó a la acumulación de depósitos de materia orgánica, que ahora son la fuente de petróleo en esta región. Pero no todo fue lento y gradual. Hace 65 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó cerca de lo que hoy es Yucatán. La energía liberada fue tan colosal que provocó terremotos, tsunamis y una extinción masiva que acabó con la mayoría de los dinosaurios y muchas otras formas de vida. Unas especies desaparecieron y surgieron otras. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la Tierra. El Golfo de México es el resultado de una combinación de procesos geológicos, climáticos y biológicos que sucedieron durante muchísimo tiempo y que continúan activos. La Tierra sigue cambiando, como lo ha hecho desde su formación, y en millones de años será muy distinta a la que conocemos hoy en día. Mientras tanto, podemos tratar de entender su historia y cuidar de este increíble hogar que compartimos con tantas otras formas de vida.
Los mariposarios modernos surgieron como respuesta a la pérdida de hábitats documentada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Más que recintos de exhibición, son laboratorios vivos donde se estudia la metamorfosis, la reproducción y la restauración de especies amenazadas. Bueno, Benito, gracias por visitarnos. La verdad que La Pintada, viniste por unos carnavalitos que generalmente nos han conocido por carnavalito y por el sombrero pintado. Pero resulta que La Pintada tiene un mariposario. Y un mariposario donde produce mariposas para exportar. Esto es un negocio que es amigable con nuestro medio ambiente. Totalmente. Y es lo que queremos enseñarle al resto de la población. Y me llamó mucho la atención cuando llegué aquí a esta finca, fue que vi de inmediato el vivero, la planta. Vivero de plantas. Y es lo que estamos trabajando, produciendo plantas nativas, porque las mariposas precisamente tienen plantas que le llaman plantas hospederas. Estas plantas hospederas es donde precisamente hospedan y viven. Yo conocía a las mariposas en su fase adulta volando, pero resulta que las mariposas tienen un huevo, tienen una larva, una oruga y la crisálida, que es el producto que nosotros exportamos estos destinos. Bueno, me llama mucho la atención, compa. Vamos allá. Quiero conocer las mariposas. Sí. Aquí es donde nosotros tenemos lo que es el pupario, llamado también donde coleccionamos lo que es las crisálidas, que es el proceso que tienen las mariposas y luego ya se convierten en adultas. Las crisálidas o pupas es lo que nosotros exportamos hacia Turquía. Cabe destacar que cada especie tiene sus días de nacimiento. Por ejemplo, esta, conocida como búho, demora entre 12 días a 15 días en nacer, lo que se nos facilita más en el envío. Lo que es la monarca dura 7 días, la reina también 7 días y la Isabela 7 días también. En México, más de la mitad de los acuíferos monitoreados presentan algún grado de sobreexplotación o contaminación, según reportes de la Comisión Nacional del Agua. Sustancias agrícolas y descargas urbanas están alterando la calidad del agua subterránea, poniendo en riesgo comunidades enteras. Hoy veremos qué soluciones tecnológicas y comunitarias se están aplicando para recuperar estos recursos esenciales. Los residuos vinícolas y cerveceros pueden eliminar los contaminantes de los fármacos en el agua. Así lo investiga Astrid Guadalupe Cortés Ruiz, alumna del doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta investigación se basa en la elaboración de materiales absorbentes elaborados a partir de residuos de la industria vinícola y cervecera, los cuales se están utilizando para remover mezclas de fármacos y fármacos de manera individual en agua. Estamos trabajando con fármacos de uso común como es el diclofenaco, naproxen y el acetaminofén o paracetamol. El proyecto de Astrid propone usar carbón activado, elaborado a partir de residuos de la industria vinícola y cervecera, con el propósito de reducir contaminantes emergentes en los mantos acuíferos. Lo que hacemos básicamente es como si fuera, para digámoslo, el público en general, es como si fuera una esponja. En este caso, el material, a través de un tratamiento que se le da a los residuos, se obtiene un carbón, el cual tiene cierta porosidad, donde pues va a permitir que las moléculas de estos contaminantes se alojen, además de que puede tener ciertas características químicas en su superficie que puede generar interacciones químicas y enlaces con las moléculas de los contaminantes, que en este caso son los fármacos, y así poder removerlos del agua. Astrid busca demostrar la importancia de acabar con contaminantes en el agua generados por la industria farmacéutica.
Estamos en una etapa aproximadamente entre el 60 y el 70%. Hemos tenido resultados muy satisfactorios. Gracias a estos resultados incluso hemos aperturado colaboraciones con la Universidad de Extremadura, donde se estuvo realizando una estancia de investigación, y actualmente seguimos trabajando hombro a hombro con doctores de esta institución. Gracias a su investigación, la alumna Garza realizará una movilidad académica de 6 meses en una institución de educación superior en México, de octubre de 2025 a abril de 2026, otorgada por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Para Suma Noticias, Luis Eric Ramírez. China continúa reforzando sus políticas de control digital y recientemente retiró de sus tiendas 2 aplicaciones de citas dirigidas a la comunidad LGBT+. Según comunicó la Administración del Ciberespacio de China, estas decisiones revelan un debate global sobre límites, regulación y derechos digitales. China toma medidas contra 2 aplicaciones de citas entre hombres. El fin de semana, internautas chinos detectaron la desaparición de las versiones completas de Bloody Finca, propiedad de un mismo grupo con sede en Hong Kong, de las plataformas de Apple y Android. Sin embargo, una versión light de la aplicación Blood seguía disponible el martes en el App Store chino, y algunos usuarios dijeron que ambas aplicaciones todavía pueden utilizarse si ya están descargadas en los teléfonos. En 2022, otra aplicación de citas gay, Grindr, fue retirada de las tiendas online chinas. La Administración del Ciberespacio de China, que regula Internet en el país, anunció en septiembre una campaña de 2 meses en las redes sociales a las que acusa de difundir una visión negativa de la vida. Activistas denuncian que la represión de la comunidad LGTBQ en China se ha intensificado en los últimos años bajo la presidencia de Xi Jinping y que las autoridades censuran con frecuencia eventos y publicaciones. El matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal en el gigante asiático. Está usted viendo NCC. Le invitamos a que se una a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Colombia fue sede de la celebración del Día Mundial de las Ciudades, un encuentro impulsado por ONU Habitat para impulsar modelos urbanos sostenibles. Allí también se entregó el Premio Shanghai, que reconoce proyectos capaces de transformar la vida en las urbes. Con la presencia de más de 80 funcionarios de gobiernos internacionales, académicos y expertos en el ámbito del urbanismo, se realizó el viernes la celebración del Día Mundial de las Ciudades 2025 en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá. En el marco de la celebración, se llevó a cabo la entrega del Premio Global para el Desarrollo Sostenible en Ciudades, también conocido como Premio Shanghai, reconocimiento internacional propuesto y establecido conjuntamente por ONU Habitat y el Gobierno Popular Municipal de Shanghai en 2023. El galardón, que reconoce el progreso de 5 ciudades en el mundo en sus políticas de desarrollo sostenible con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, fue otorgado en su 3ª edición a las ciudades de Bogotá en Colombia, Argel en Argelia, Incheon en Corea del Sur, Medina en Arabia Saudita y Espoo en Finlandia. El tema de este año fue Ciudades inteligentes centradas en las personas, y a la ceremonia asistieron la directora ejecutiva de ONU Habitat, Ana Claudia Rosbach, el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural de China, Ni Hong, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, así como representantes de los gobiernos de varios países. En su intervención, Ni Hong afirmó que el gobierno chino siempre ha puesto en práctica el concepto de ciudad para el pueblo, impulsando la transformación digital completa de las ciudades, dotando la construcción y gobernanza urbanas con tecnologías digitales e inteligentes, y elevando continuamente la percepción de los ciudadanos sobre la accesibilidad, la felicidad y la seguridad. China seguirá apoyando como hasta ahora a ONU Habitat para que desempeñe un papel significativo en la consecución de un futuro urbano sostenible, y espera compartir experiencias, trazar conjuntamente el desarrollo y crear el porvenir junto con todas las partes para impulsar conjuntamente el desarrollo urbano sostenible global. Rosbach, en su alocución, subrayó la importancia de poner a las personas en el centro del proceso de rápida urbanización y de responder a los desafíos de la vivienda y del desarrollo mediante medios tecnológicos. Las ciudades son una fuerza motriz para las oportunidades. Cuando situamos las personas
en el centro. La innovación digital puede contribuir a impulsar la equidad y la sostenibilidad para todos. Hoy, las ciudades se están convirtiendo en espacios digitales. A su vez, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que su administración ha impulsado de forma activa el desarrollo sostenible mediante medidas como la reforestación a gran escala, la protección de fuentes hídricas y la renovación del sistema de transporte público. El 31 de octubre es el Día Mundial de las Ciudades, el primer Día Internacional de las Naciones Unidas dedicado a la ciudad y fue el primer Día Internacional impulsado por el gobierno de China en el seno de la ONU. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. La comunidad Nikkei, compuesta por descendientes de migrantes japoneses asentados en América, mantiene viva su identidad a través de rituales y expresiones culturales documentadas por instituciones como la Japan International Cooperation Agency. En Cuba, estos homenajes a los ancestros son un puente entre generaciones y símbolos de resiliencia. La nota nos llevará a conocer este emotivo encuentro cultural. El cementerio de Colón de La Habana este domingo fue escenario de una ceremonia budista que convocó a cerca de 200 descendientes de japoneses, también conocidos como Nikkei, para honrar a sus ancestros. El acto se realizó frente al panteón de la colonia nipona, realizando un ritual con incienso y recitando varias oraciones. La ceremonia contó con la participación del embajador del país asiático en la isla, Nakamura Kazuhito, quien destacó la relevancia de proteger la cultura tradicional y motivar a los jóvenes a mantener la relación con su origen japonés. Además, destacó la importancia de la comunidad Nikkei para sostener las relaciones bilaterales entre ambos países. Actualmente, los Nikkei en Cuba suman cerca de 900 personas repartidas por todo el país, quienes a pesar de la distancia y el paso de las generaciones, mantienen viva la cultura japonesa en la isla. Gracias al vínculo entre ambos países, este sábado llegó a Cuba un cargamento de ayuda de emergencia nipón para los cientos de miles de damnificados por el paso del huracán Melissa. Para celebrar 10 años de enseñanza del mandarín en distintas instituciones educativas de la región, se realizaron torneos deportivos que combinan idioma, cultura y comunidad. Esta iniciativa, promovida por centros de enseñanza del chino y organizaciones culturales locales, demuestra cómo el deporte puede convertirse en un vehículo para el intercambio lingüístico. Las aulas Confucio en Colombia celebraron el sábado 10 años de expandir el idioma mandarín en estudiantes de educación básica, primaria y secundaria del país andino, con una jornada que combinó torneos de fútbol de salón y tenis de mesa en el complejo deportivo de la Universidad de los Andes en Bogotá. Las aulas Confucio hacen parte de convenios realizados entre los colegios Montessori British School, Gimnasio Vermont y Gimnasio Campestre Reino Británico, ubicados en la ciudad de Bogotá, y el Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, en las que los estudiantes adquieren conocimientos tanto del idioma mandarín como de los aspectos generales de la cultura de China, con el propósito de ampliar su bagaje cultural y sus horizontes profesionales en el futuro. En entrevista con Xinhua, Lina Álvarez, coordinadora del Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, explicó que al hacer parte de estos convenios, los colegios con aulas Confucio adquieren beneficios para la enseñanza del idioma mandarín entre sus estudiantes. Agregó que el programa cuenta con un desarrollo curricular continuo desde el nivel preescolar hasta el grado 11º, beneficiando anualmente a cerca de 3.000 estudiantes. Entonces lo que vemos es que sí logramos un gran impacto con niños que desde pequeñitos ya están hablando chino, empezando a hablar chino, y que en la actualidad vemos inclusive que entran a la Universidad de los Andes y tienen un buen nivel de chino. Para la celebración de los 10 años, la universidad invitó al Colegio Corazonista de Bogotá, institución que está próxima a ingresar al programa de las aulas Confucio. Tanto las familias de los estudiantes como los cuerpos docentes se unieron a la celebración que unió en competencias deportivas a los estudiantes que anualmente participan también en el concurso Puente Chino, realizado a nivel global y que lleva a sus ganadores a vivir experiencias académicas y culturales en el país asiático. En declaraciones a Xinhua, Diana Galvis, directora académica del Montessori British School, calificó esta integración cultural y deportiva como maravillosa y destacó los logros de su institución.
Según Galvis, los alumnos cuya edad oscila entre los 2 años y medio y los 17 rinden los exámenes oficiales YST-1, YST-2 y HSKK para certificar sus competencias lingüísticas. La idea del colegio es siempre que los estudiantes tengan un mejor nivel y puedan ser competitivos y puedan viajar a China y puedan estudiar en las universidades chinas, o que tengan el nivel para poder ser traductores, puedan trabajar en empresas chinas. Ese es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es expandirlo mucho más. Para los estudiantes, la jornada, enriquecida con actividades culturales y la premiación de los ganadores, representó una valiosa oportunidad de conectar con compañeros que comparten el amor por la cultura geográficamente distante, pero que forma parte cotidiana de su formación académica. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. El desierto florido es uno de los fenómenos más sorprendentes de los ecosistemas áridos. Ocurre cuando lluvias inusuales activan bancos de semillas latentes, un proceso estudiado por diversas instituciones ambientales de Chile. Miles de flores emergen simultáneamente, transformando el paisaje. Tonalidades de flores que brotaron en medio de la nada, en el desierto más árido del mundo. Los turistas están maravillados. Me preguntaba cómo en un desierto podían haber plantas. Es un fenómeno que acá se da y es impresionante de ver cómo donde uno piensa que no hay nada, hay mucha flor, y la forma, los colores, es bien impresionante. Único, o sea, es espectacular, es como indescriptible porque estas cosas suceden el desierto florido es único en el mundo, entonces poder vivir esta experiencia hace relativamente poco tiempo que estoy, para mí fue maravilloso. Recorrer estos senderos para ver el desierto florido es muy emocionante, muy contemplativo y sobre todo cuando uno sabe que semana a semana, día a día van cambiando las expresiones de flores. En septiembre comenzaron a verse los primeros brotes. Poco a poco, las llanuras y cerros desérticos se fueron tiñendo de color. El fucsia intenso de las patas de guanaco, el amarillo eléctrico de las añañucas o las tonalidades blancas y celestes de los suspiros. Flores que solo existen aquí e insectos, como la vaquita del desierto, además de aves y hasta reptiles, deambulando en medio de las plantas. Para que haya esta diversidad de especies acá, tiene que ocurrir un fenómeno que es demasiado increíble. Solamente lo podemos ver acá, en Sudamérica, en Chile y en el desierto más seco del mundo. Pero no todos los visitantes respetan la naturaleza. Algunos incluso se meten entre las flores para conseguir una selfie. Hay que respetar la señalética, los senderos, no internarse de manera irresponsable en los campos de flores. Hemos tenido episodios lamentables en épocas pasadas que han terminado denunciados en los tribunales. No queremos eso, queremos actitudes responsables. Las flores tenemos que mirarlas, tenemos que maravillarnos de este fenómeno, tenemos que cuidarlas, pero en ningún caso destrozarlas. La conducta responsable tiene que ser también permanente. Apoyados por la empresa privada, algunos municipios atacameños instalaron miradores en altura para no dañar las plantas. El himno nacional dice, nuestro campo de flores bordado, y aquí vamos a ver cómo Dios nos regala ese florecimiento y va a bordar todo este desierto con las flores más hermosas. Se espera que tras la primera quincena de octubre se llegue a la máxima floración, un efímero espectáculo de la naturaleza que solo ocurre en Chile. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de AT, y en especial en esta emisión al ILCE por permitir la grabación de este programa, y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com, y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en una próxima emisión.